Díaz-Canel y su falsa propaganda. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel insiste con su falsa propaganda sobre los milagros de la ciencia y la innovación. Miguel Díaz-Canel invoca la ciencia y la innovación, pero apuesta por el control totalitario de los recursos nacionales, cuyo resultado es la hambruna intermitente en el país. A inicios de julio, en el segundo taller de innovación agraria, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel insistió en la propaganda errada de su régimen, es decir, en que la ciencia y la innovación resolverán el problema alimentario cubano, esto al margen de las inversiones, de la estructura de propiedad y de la libertad de producción y comercio de los productores, dijo Díaz-Canel. A mí una de las experiencias que me ha ido dando la vida en estos años es que la ciencia y la innovación tienen respuesta para todo y que la perspectiva de desarrollo de nuestro país está en la investigación científica y en la innovación. Por lo tanto, sin duda alguna, el camino del conocimiento es nuestro camino para lograr definitivamente la soberanía alimentaria y nutricional que necesita el país. A eso es lo que los convocamos. Proponer la creación de laboratorios de control fitosanitario o laboratorios estatales para la producción de semillas o investigaciones científicas sobre la alimentación animal no resuelve el grave problema del 80% de la propiedad estatal agraria en manos de monopolios o MIPYMES bajo la administración centralizada de la economía, bajo la administración del régimen. Planificación es un eufemismo en Cuba. En la práctica es el control administrativo centralizado de todos los recursos y de todos los mecanismos económicos en manos de unos pocos decisores que elaboran una política errada desde hace 6 décadas y no escuchan a expertos ni a científicos. Estos, dentro de Cuba, solo pueden actuar y proponer algo si se entiende como parte del mismo esquema dictatorial de la economía cubana. De lo contrario, no son escuchados y son apartados. Desde la década de los años 90, economistas cubanos han propuesto los cambios estructurales necesarios. Autores como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni, Pedro Monreal, Pavel Vidal, Elías Amor y Mauricio de Miranda tienen una producción sostenida de análisis de la economía cubana que la dictadura no toma en cuenta y no escucha. La dictadura no quiere regular el mercado, quiere controlarlo al detalle para que no funcione o para que funcione solo medianamente y sin garantías para los inversores extranjeros, aunque a los inversores rusos, aliados políticos, otorguen concesiones impensables para los productores cubanos. ¿Por qué la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y el Programa de Seguridad Alimentaria Nacional no sirven? Ambos solo se refieren al control nacional de la producción y se interesan en la inocuidad de los alimentos. Nada aparece en ellos sobre el cambio de la estructura agraria y la liberación de la propiedad, la producción y el comercio de alimentos, ni tampoco sobre la eliminación de los monopolios estatales en la agricultura. Tampoco dicen nada sobre el incremento o no de la inversión de los presupuestos estatales en la agricultura. Es decir, son documentos propagandísticos para mostrar a la comunidad internacional el supuesto interés de la dictadura en resolver un problema endémico desde hace más de 30 años. La dictadura declara la seguridad alimentaria como un problema de seguridad nacional, mientras sostiene intactos todos los mecanismos que impiden la producción. En el año 2022, el presupuesto nacional solo invirtió el 2,6% en la agricultura y la ganadería. Es un claro ejemplo de que el régimen no invierte absolutamente nada en el sector agrario. Los encadenamientos productivos en Cuba y la economía circular a la que se refirió el presidente designado son un fracaso, porque los actores económicos estatales y privados no tienen los mismos derechos. El privilegio a los estatales solo reproduce ineficiencia, incremento en los gastos y obstáculos a la producción, además de un trasiego de influencias, nada transparente para otorgar licencias y obtener insumos entre privados y estatales. La propuesta del doctor Jorge Núñez Jover
reseñada por el diario oficial Granma, es la propuesta de duplicar la burocracia central a nivel local y organizar mejor el ejército de funcionarios para coordinar la producción de alimentos. Este esquema es un fracaso anunciado porque deja intacta la estructura agraria deformada del país. Proponer una supuesta coordinación mejorada con las universidades y centros de investigación locales no aumenta la producción de alimentos. El problema grave y primario a resolver son las numerosas prohibiciones que pesan contra los campesinos para tener un título de propiedad, obtener los insumos indispensables, producir y comerciar libremente. Este es un ejemplo de cómo los científicos y expertos afines al régimen solo agregan mayor complejidad burocrática sin tocar las reglas del juego económicas que impone la dictadura a la economía nacional y que impiden la producción de alimentos en Cuba. Mientras los países europeos, Estados Unidos y la mayoría de las naciones latinoamericanas han apostado a las pequeñas y medianas empresas privadas en libertad para asegurar la producción de alimentos, la dictadura cubana apuesta al control totalitario de los recursos nacionales, cuyo resultado es la hambruna intermitente en el país, algo que evidencia la ausencia del interés en resolver la seguridad alimentaria, revestida de una propaganda falsa sobre los milagros de la ciencia y la innovación. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, cuando faltan menos de 24 horas para el comienzo de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina en Bruselas, las violaciones de derechos humanos en Cuba no parecen, por el momento, estar entre los temas que ambos bloques discuten, en aras de alcanzar acuerdos cara a la declaración final. Pese a que el vicecanciller español Juan Fernández Trigo aseguró que los derechos humanos serían un tema central 10 días atrás. El encuentro primero de su tipo en 8 años, que se desarrollará los días 17 y 18 de julio, darán inicio menos de una semana después de que el Parlamento Europeo condenara las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba. Con 359 votos a favor y 226 en contra y 50 abstenciones, la Eurocámara aprobó una resolución en la que instó a las autoridades cubanas a poner fin a la política de represión intensificada en los últimos tiempos. Los eurodiputados pidieron la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos únicamente por causa del ejercicio de sus derechos humanos, la retirada de los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar a la isla. El texto recordó que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación ADPC entre la Unión Europea y el gobierno cubano incluye una cláusula de derechos humanos y que, en caso de la vulneración de esta, el acuerdo puede suspenderse. La Cámara también instó al Consejo Europeo a adoptar sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba. Dichas sanciones empezarían por Miguel Díaz-Canel como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubana, junto con otros altos cargos del gobierno cubano. Sin embargo, no hay indicios de que el asunto vaya a estar presente en la declaración final de la cumbre, a la que Miguel Díaz-Canel confirmó que asistirá. Y de paso, para poner la cereza en la torta, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel es uno de los que apoya abiertamente la invasión rusa a Ucrania, que sí ha sido fuente de tensiones en la redacción de la declaración final de la cumbre. La Unión Europea propuso que la cumbre adopte una posición clara al respecto y espera que la declaración final destaque el apego de ambos continentes a los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el derecho a la soberanía y a la integridad territorial, también a la resolución de conflictos por medios pacíficos y en conformidad con los principios de justicia y de derecho internacional, de acuerdo al diario argentino La Nación. Sin embargo, los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua son aliados del mandatario ruso Vladimir Putin, a quien respaldan abiertamente y ciegamente. Esta semana, los tres hicieron fuertes presiones que dieron como resultado que el Consejo de la Unión Europea confirmara que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no asistirá a la cumbre.
Por otra parte, el gobierno de Brasil se ha mostrado ambiguo sobre el conflicto. En este tema, Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido la misma posición de su predecesor Jair Bolsonaro. El actual presidente de Brasil llegó a asegurar que Zelensky era tan culpable del conflicto armado como Putin, en una entrevista concedida a la revista Time en mayo del 2022. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.